No ladró. No gruñó. Solo se sentó detrás de la oxidada puerta de la jaula, observando a un chico que había dejado de creer en algo bueno. Y entonces el chico lo vio, una placa de latón en el collar del perro, desvaída, desgastada, pero aún legible. Si me encontraste, ¿alguien aún cree que importo? ¿Por qué un perro que nadie quería llevaba aún un mensaje como ese? ¿Y por qué este chico fue el único que lo leyó? La nieve en Willow Creek aún no había caído, pero el aire ya había comenzado su silencioso ensayo. Los cielos de finales de octubre se cernían grises e inmóviles sobre los tejados agrupados del pueblo montañoso, mientras los pinos lejanos en las colinas permanecían como centinelas, esperando el llamado del invierno. A nivel del suelo, el viento susurraba por los callejones y los escalones de los porches, rozando hojas secas contra aceras que habían olvidado el color verde. Willow cree que era el tipo de lugar donde la gente notaba si una cortina permanecía cerrada demasiado tiempo o si un rostro nuevo aparecía en la tienda de comestibles, especialmente si ese rostro pertenecía a un chico de 12 años con ojos cansados y un silencio demasiado pesado para su edad. Ellie Parker estaba en la entrada del refugio de animales de Willow Creek, su aliento empañándose ligeramente con cada exhalación. Llevaba un gorro azul que le quedaba un poco grande y una sudadera verde bosque con las mangas estiradas por el nervioso hábito de juguetear con ellas. Ellie era alto para su edad, pero se comportaba como si fuera pequeño, hombros encorvados, mirada baja, zapatos gastados de arrastrar los pies. Desde el accidente de su padre la primavera anterior, las palabras salían de su boca con cuentagotas, como monedas que no estaba dispuesto a gastar. Junto a él estaba su madre, Hannah Parker, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo largo de lana. Hannah estaba en sus últimos 30, una mujer alta y delgada con cabello rubio ceniza que a menudo recogía en un moño práctico. Su rostro mostraba la fatiga silenciosa de alguien acostumbrado a turnos dobles y a pocos agradecimientos, enfermera de profesión y sobreviviente por necesidad. Su amabilidad era suave, pero distante últimamente, como un faro aún encendido pero más lejos en el mar. El refugio era más cálido de lo que Ellie esperaba, aunque olía a lejía y pelo viejo. El zumbido de las luces del techo llenaba el silencio entre ellos hasta que una voz llamó: «¿Vienen por el recorrido del sábado?», preguntó una mujer que empujaba una fregona por el suelo. Era de mediana edad, tal vez en sus 50, de complexión robusta y con una sudadera roja de Willow Creek debajo de su delantal. Su placa de identificación decía Darlene. Su voz era práctica pero no unkin. «En realidad estamos aquí para quizás adoptar», dijo Hannah con una mirada vacilante hacia Ellie. «Solo mirando por ahora». «Bueno», dijo Darlene, apoyando su fregona, «no dejen que los olores los asusten. La mayoría están limpios». «La mayoría». Mientras comenzaban a caminar por las jaulas, Ellie se mantuvo unos pasos atrás, con las manos profundas en el bolsillo de su sudadera. Los perros ladraban y gemían, saltando a las puertas o paseando ansiosamente. Algunos movían la cola tan rápido que parecían estar en el aire. Pero los ojos de Ellie los pasaron por alto como si fueran parte del papel tapiz hasta que llegó al final de la fila. Allí, en la jaula 12, estaba sentado un pastor alemán diferente a cualquier otro que hubiera visto. El perro no ladraba, ni siquiera estaba de pie, solo sentado completamente quieto en la esquina trasera de la jaula con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en los de Ellie, como si ya lo hubiera estado esperando. Su pelaje era un mosaico salvaje de sable, gris y crema enredado en mechones desiguales, especialmente alrededor de su pecho y orejas. Uno de sus ojos era un gris suave y nublado, el otro un ámbar feroz. Parecía mayor, quizás de 8 o 9 años, con cicatrices visibles en sus patas delanteras. Pero había algo más bajo el pelaje desgastado por la batalla, una elegancia de paciencia. No se acobardó. No desafió. Solo observó. Ellie dejó de caminar. «Oh», murmuró Darlene desde atrás, luego llamó: «Ese es diferente». Ellie apenas la escuchó. Se acercó más a la puerta. El perro no se movió, ni un espasmo. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Ellie, sorprendiéndose incluso a sí mismo con el sonido de su propia voz. Darlene se acercó con las llaves tintineando en su cintura. «Solo dice Shadow en la placa. Sin chip, sin papeles». Lo trajo un guardabosques que lo encontró vagando cerca de la base de El Crilla hace 2 meses. Nadie lo ha reclamado. Nadie lo ha intentado realmente. Ellie se agachó lentamente, apoyando los antebrazos en las rodillas,
imitando la calma del perro. No da miedo. No, dijo Darlene, observándolos a ambos, pero hace que la gente sienta algo que los asusta más. Ellie se inclinó ligeramente, sus ojos captando ahora el brillo del collar del perro. Estaba desgastado, el cuero deshilachado en los bordes, pero lo que llamó su atención fue la placa de latón circular que colgaba del frente. Entrecerró los ojos y leyó la inscripción en voz alta: si me encontraste, alguien aún cree que importo. El tono de Darlene se suavizó. Esa es la única razón por la que no lo han sacrificado. Esa placa nos detuvo. Shadow parpadeó una vez. Ellie sintió que algo se movía dentro de su pecho, sutil y seguro, como el primer deshielo de la escarcha. Miró a su madre, que se había acercado silenciosamente detrás de él. ¿Quieres conocerlo?, preguntó ella suavemente. Ellie asintió. Darlene abrió la jaula con cuidado. La puerta crujió al abrirse, pero Shadow no salió corriendo ni se levantó rápidamente. Se puso de pie con movimiento deliberado, las articulaciones rígidas, y caminó hacia Ellie como un hombre demasiado viejo para apresurarse pero demasiado orgulloso para cojear. Se detuvo frente al chico, levantó la vista y esperó. Ellie extendió la mano lentamente y la apoyó en el pelaje enmarañado entre las orejas de Shadow. No hubo respingo, ni gruñido, solo la presión del calor. Detrás de ellos, incluso los ladridos se habían silenciado. Afuera, el cielo había comenzado a aclararse con el suave dorado del sol de la tarde. Hannah abrió la puerta del copiloto del coche mientras Shadow dudaba en los escalones. No eres pesado, dijo Ellie en voz baja. He cargado cosas más pesadas. Shadow subió como si lo hubiera hecho 100 veces, dio una vuelta y se acostó con un suspiro. En el camino a casa, el único sonido era el zumbido bajo de los neumáticos en el pavimento frío y el ritmo suave de la respiración de Shadow. Ellie se sentó a su lado, con una mano descansando ligeramente sobre el pelaje a su lado, como si necesitara asegurarse de que esto era real, como si ambos estuvieran esperando volver a creer en algo. La casa en Juniper Lane no hizo ningún sonido cuando Ellie y Shadow entraron, y por un momento, pareció que incluso las tablas del suelo contenían la respiración. El aire olía ligeramente a canela y madera vieja, una mezcla de pastel de manzana recién horneado del día anterior y algo más antiguo, algo asentado en los huesos del lugar. Afuera, el cielo se había oscurecido prematuramente. Las nubes de tormenta se cernían sobre Willow Creek, y un cuervo solitario estaba posado en el cable de electricidad, inmóvil. Adentro, el viento susurraba ocasionalmente contra las ventanas, como pidiendo que lo dejaran entrar. Shadow entró primero. No corrió por la puerta como los perros de caricaturas ni olfateó salvajemente. Entró con la gravedad de alguien que había vivido en casas antes, tal vez muchas. Se detuvo en el vestíbulo, sus orejas se movieron una vez, luego dos, escaneando sonidos que solo él podía escuchar. Su nariz se inclinó ligeramente hacia arriba, captando el aroma de habitaciones desconocidas. Ellie lo observó cuidadosamente. No dio órdenes. Ni siquiera se movió. Solo se quedó allí en la puerta con su mochila aún puesta y esperó a ver qué elegiría Shadow. El pastor alemán avanzó lentamente por la sala de estar. Pasó por el sofá, se detuvo cerca de la chimenea, luego se dirigió hacia el pasillo. Sus garras hacían un clic suave en los suelos de madera, cada paso deliberado. Luego se detuvo frente a la cama para perros de repuesto que alguna vez perteneció a Rusty, el Golden Retriever de Ellie, que había fallecido 2 años antes. La cama había permanecido allí, intacta pero limpia, como un monumento silencioso que nadie se atrevía a mover. Shadow dio una vuelta, 2, luego se acostó, enrollándose en forma de signo de interrogación y suspirando profundamente, como si hubiera alcanzado alguna meta lejana e invisible. «Puedes quedártela», susurró Ellie desde la puerta. «Está bien». Desde la cocina, Hannah asomó por la esquina, secándose las manos con un trapo de cocina desvaído. «Encontró la cama de Rusty», dijo suavemente. «Supongo que eso lo decide». Ellie no respondió. Dejó su mochila junto a la puerta y entró en la sala de estar. Shadow no levantó la cabeza pero parpadeó lentamente, su cola dio un débil golpe contra el cojín. Ellie se sentó en el suelo junto a él, con las piernas cruzadas, los brazos apoyados en las rodillas. El resto de esa noche transcurrió sin eventos importantes. Hannah hizo espaguetis. Ellie solo picoteó la comida. Shadow no pidió ni gimió.
Simplemente se acostó junto a la mesa, su presencia constante y no intrusiva. Cuando Hannah dejó caer accidentalmente una rebanada de pan de ajo, Shadow lo olfateó pero no lo comió. Eso es inesperado, señaló ella con un toque de sorpresa. La mayoría de los perros lo habrían reclamado como un boleto de lotería. Es educado, murmuró Ellie. Más tarde esa noche, mientras Hannah lavaba los platos, miró por la ventana de la cocina y notó algo inusual. Ellie estaba sentado en el patio trasero, aunque había comenzado a lloviznar. Shadow estaba a su lado, no bajo el tejado del porche, sino en el césped abierto, sus siluetas casi tocándose. El chico y el perro, ambos quietos, ambos silenciosos, ambos mirando algo lejano. Por la mañana, la casa despertó lentamente. La lluvia había parado. El cielo permanecía bajo y nublado, y el viento traía el olor a pino húmedo. Ellie bajó las escaleras y encontró a Shadow ya sentado cerca de la puerta trasera, esperando, no impaciente, solo presente. Ellie tomó una rebanada de pan tostado y se sentó junto a él. ¿Quieres salir?, preguntó. Shadow no movió la cola pero dio un pequeño asentimiento con la cabeza, casi humano. Caminaron por la calle, lento y constante. Shadow no tiraba de la correa como podrían hacerlo la mayoría de los perros de su tamaño. Caminaba al ritmo de Ellie, con los ojos escaneando el mundo con la precaución practicada de alguien que había visto demasiado para apresurarse por algo. Al final de la calle vivía la señora Donnelly, una mujer mayor en sus 70 años con cabello gris corto y la espalda encorvada por años de jardinería y cuidar de otros. Siempre llevaba el mismo cardigan azul pálido, sin importar el clima, y era conocida por repartir caramelos de mantequilla a los niños del vecindario, quisieran o no. Vio a Ellie y Shadow desde su porche y levantó una mano. «¿Es tu perro, cariño?», llamó. Ellie asintió. «Se llama Shadow». «Parece uno de esos perros militares», dijo ella. «Fuerte, vigilante, buenos huesos». Shadow se quedó quieto, observándola, con las orejas hacia adelante pero relajadas. La señora Donnelly entrecerró los ojos pensativamente. «Sé bueno con ese», añadió. «Ha visto cosas». «Lo sé». Continuaron su paseo. Unos minutos después, pasaron por un grupo de chicos de la edad de Ellie en el borde del patio de recreo de la escuela primaria de Willow Creek. Uno de ellos, larguirucho, con el cabello desordenado y una sudadera con capucha varias tallas grande, señaló a Shadow y se rió. «¿Qué pasa con ese chucho, Parker? ¿Estás paseando a un rechazado de la policía?» Ellie no dijo nada. Siguió caminando. Shadow tampoco reaccionó, excepto por un leve endurecimiento de su postura. Ellie pudo sentir la tensión en la correa, no agresiva, solo alerta. Cuando regresaron a casa, Ellie estaba empapado con una nueva capa de frustración que no podía nombrar. Fue a su habitación, se dejó caer en su cama y miró el techo. Shadow entró después de un momento y se acostó en la alfombra junto a la ventana, enrollándose en su familiar signo de interrogación. Ellie se dio la vuelta de lado, observándolo. «No te importa lo que dicen, ¿verdad?» Shadow parpadeó una vez, luego bostezó. Esa noche, Ellie sacó el diario que había comenzado cuando Rusty murió. Había estado en blanco durante más de un año. Ahora abrió una página nueva y escribió, 28 de octubre. Shadow no ladra. No sigue órdenes. Solo se queda. Eso es suficiente. La tormenta llegó finalmente 2 noches después. No fue ruidosa ni dramática, solo fría, del tipo que se cuela por los marcos de las ventanas y se asienta en los huesos. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por las aceras de Willow Creek como susurros crujientes, y el temprano anochecer se cernía sobre los tejados con una silenciosa finalidad. Dentro de la casa de los Parker, las luces estaban atenuadas. Hannah estaba trabajando en el turno de noche otra vez, y Ellie estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, una manta sobre los hombros, y Shadow enrollado en la alfombra cerca. El pastor alemán no roncaba, pero su respiración era constante, un ritmo tranquilo en el que Ellie había comenzado a confiar. Shadow se había vuelto más cómodo en la casa. Ya no rondaba por la puerta ni daba vueltas interminables por las habitaciones. Se mantenía cerca de Ellie, especialmente por las noches, y lo seguía de habitación en habitación como un guardián silencioso. Todavía nunca ladraba, nunca gruñía. Pero a veces,
Cuando el viento se movía de cierta manera o pasaba un coche afuera, levantaba la cabeza y escuchaba, con las orejas inclinadas, como si intentara escuchar algo mucho más allá de las paredes. Ellie estaba hojeando su cuaderno de bocetos otra vez. La mayoría de las páginas estaban llenas de dibujos de perros, algunos basados en recuerdos, otros imaginados. En una página, Shadow estaba solo bajo un gran pino. En otra, estaba sentado junto a Ellie, ambos mirando algo fuera de la página. Ninguno de los bocetos tenía rostros, solo formas y sombras. Miró el collar de Shadow, que había quitado antes mientras cepillaba los enredos del grueso pelaje del cuello del perro. El collar era de cuero desgastado, oscurecido por el tiempo y el aceite de la piel y el clima. La placa de latón, opaca y oxidada, colgaba como una moneda olvidada. Ellie la tomó y pasó el pulgar por la inscripción, esas palabras que ahora sabía de memoria: si me encontraste, alguien aún cree que importo. Le dio la vuelta a la placa, algo que no había hecho antes. La parte trasera estaba cubierta de una capa de suciedad y pequeñas motas de óxido. Ellie entrecerró los ojos bajo la luz de la lámpara. Notó arañazos débiles, como si algo hubiera sido grabado allí pero se hubiera desvanecido hace mucho. Con el corazón latiendo más rápido de lo que el momento parecía justificar, buscó un paño suave y comenzó a limpiarlo suavemente. Nada. Tomó un cepillo de dientes viejo de sus materiales de arte, lo mojó en agua tibia mezclada con un poco de jabón para platos y frotó con cuidado. Después de unos minutos, el latón comenzó a verse más claro. Y entonces lo vio: 144 Glen Hallow. Ellie miró la dirección, congelado. Glen Hallow. Eso era real. Había visto el nombre en uno de los buzones más antiguos en el extremo lejano del pueblo, donde las nuevas urbanizaciones daban paso a cabañas más viejas y caminos sinuosos con letreros pintados a mano. No estaba lejos, quizás a 1,5 millas. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por esa mezcla eléctrica de curiosidad y maravilla. Alguien había grabado esto en la placa de Shadow. Alguien había esperado que fuera encontrado. Miró a Shadow, que había levantado ligeramente la cabeza, observándolo ahora. «Viniste de algún lugar», susurró Ellie. «Alguien no solo te abandonó». Shadow parpadeó una vez, luego volvió a bajar la cabeza. A la mañana siguiente, Ellie quería ir. Casi lo hizo. Incluso empacó una linterna y una botella de agua en su mochila. Pero mientras estaba en la puerta principal con la correa en la mano, Hannah entró desde la cocina, ya vestida con su uniforme marrón. «Oye», dijo, mirando sus zapatos. «Antes de que desaparezcas, recuerda que hoy es Willow Pines». Ellie parpadeó. «Oh, cierto. ¿Todavía quieres que vaya contigo, o ahora te echas para atrás?» «Iré», murmuró, metiendo la placa de nuevo en su bolsillo. El centro de ancianos Willow Pines estaba justo al lado de la avenida Elmwood, rodeado de setos bajos y bancos silenciosos. Olía a limpiador de lavanda y algo cálido y con olor a pan, tal vez magdalenas. Hannah era voluntaria allí los fines de semana, tomando signos vitales y ayudando con cuidados básicos. Últimamente, había comenzado a llevar a Ellie, animándolo a ayudar con actividades o simplemente a hablar con residentes que no recibían muchas visitas. A Ellie no le importaba. Era tranquilo allí. Nadie se burlaba de él. La mayoría de las personas ni siquiera esperaban que hablara. Solo querían que alguien se sentara. Esta vez, Ellie llevó a Shadow. Los residentes lo notaron de inmediato. Algunos sonrieron, otros señalaron, y un caballero con un cardigan silbó bajo y dijo: «Vaya, ese es un perro de verdad». Pero una mujer no sonrió. Estaba sentada junto a la ventana con una manta tejida a ganchillo sobre su regazo, de color verde pálido y amarillo. Su piel era fina como papel y moteada con manchas de la edad, y su cabello estaba recogido en un moño ordenado, plateado y fino en los bordes. Su nombre era Myrtle Granger, y había vivido en Willow Pines durante más de 8 años. Conocida por ser de lengua afilada pero sorprendentemente gentil, Myrtle había sido maestra de literatura en un pueblo cercano. Sus ojos, aún brillantes detrás de gafas gruesas, siguieron a Shadow desde el momento en que entró. No lo llamó, no intentó tocarlo, pero cuando Ellie pasó por su lado, murmuró lo suficientemente alto como para que lo escuchara: «He visto esos ojos antes». Ellie se volvió. «¿Señora?» Ella no lo miró, solo mantuvo su mirada en el perro.
No exactamente, no, pero algo parecido, como un déjà vu con pelo. Algo en la forma en que se queda quieto. Ellie dudó. ¿Recuerda dónde? Ella se encogió de hombros suavemente. Podría haber sido hace un año. Podría haber sido hace 10. Es difícil saberlo estos días, pero nunca olvido un perro con ojos como esos, como si estuviera escuchando fantasmas. Más tarde, en el camino a casa, Ellie miró a Shadow a través del reflejo de la ventana. Pensó en cómo Myrtle no había sonreído, no había intentado acariciarlo, pero había hablado con certeza de que había visto esos ojos en algún lugar. Esa noche, de vuelta en su habitación, Ellie abrió su diario otra vez. 4 de noviembre, alguien más reconoció a Shadow. Ahora somos 2. Necesito saber quién era antes y qué pasó. Necesito ir a Glen Hollow. Volvió a doblar la placa en su puño, sintiendo el metal presionando su palma. La dirección ya no era solo curiosidad. Era el siguiente paso. La mañana en que Ellie decidió ir, el cielo sobre Willow Creek que era del color del algodón sin lavar. Era uno de esos días de noviembre en los que el sol nunca atravesaba del todo las nubes, y el viento traía el aroma de tierra húmeda y agujas de pino. Ellie estaba en el umbral de su puerta principal, con la mochila colgada de un hombro, Shadow sentado pacientemente a sus pies, con la correa puesta pero suelta. La placa en el bolsillo de Ellie se sentía más pesada que el metal, como si cargara con el peso de algo aún no entendido. No vayas muy lejos, llamó Hannah desde la cocina, su voz teñida de partes iguales de preocupación y rutina. Llevaba su sudadera habitual de domingo y jeans, el cabello en una coleta suelta, una taza de café negro en la mano. Sus ojos pasaron al perro, luego a Ellie. Y no olvides tu teléfono. Ellie asintió, no habló. No estaba de humor para mentir, pero tampoco sabía cómo explicar a dónde iba. No hasta que estuviera seguro. Partieron en silencio. Shadow caminaba al lado de Ellie como siempre, constante y sin prisa, con la cola baja, la cabeza ligeramente inclinada, pero alerta. A medida que avanzaban más allá de los bloques familiares del pueblo, las casas se hacían más separadas, más viejas. Los buzones se inclinaban como hombres cansados. Las cercas se hundían bajo el peso del tiempo. Después de 20 minutos, el pavimento dio paso a grava y luego a tierra endurecida. El letrero de Glen Hollow Road estaba torcido, la pintura desvaída en letras fantasmales. El corazón de Ellie se aceleró mientras caminaban. No rápido, pero persistente, como el latido de algo inevitable. Los árboles se espesaban a ambos lados, las ramas desnudas y crujientes. El mundo se sentía más silencioso aquí, como si hubieran cruzado una línea invisible hacia la memoria de alguien más. Por fin, lo vieron. La casa número 144 estaba al final de un largo camino cubierto de hojas. Era una cabaña de 2 pisos desgastada, pintada de verde alguna vez pero ahora desvaída gris, la pintura descascarillándose en tiras largas y quebradizas. Un porche con mosquitero envolvía la parte frontal, y campanillas de viento colgaban de una esquina, tintineando huecamente en la brisa. El aire olía a cedro, humo de madera y hojas viejas. Todo en el lugar parecía haber pausado, esperando. Ellie dudó en la puerta. Shadow no. El perro avanzó, empujó las tablas de madera con su nariz y pasó sin hacer ruido. Su cuerpo cambió sutilmente, no tenso, pero más alerta. Sus orejas se levantaron, y su cabeza giró ligeramente, como si navegara por instinto. Ellie lo siguió. Cuando llegaron al porche, la puerta crujió al abrirse. Un hombre estaba allí, alto y delgado, con un cuerpo más hueso que carne. Llevaba una camisa de franela vieja metida en jeans desgastados por el trabajo, y sus botas estaban desatadas. Su cabello era blanco como la nieve, fino, pero peinado cuidadosamente hacia atrás. Profundas arrugas corrían por los lados de su rostro, y sus ojos, grises como el cielo, eran agudos a pesar del peso del tiempo a su alrededor. Su nombre era George Whitman, y parecía un hombre que alguna vez llevó el mundo sobre sus hombros y luego lo dejó en algún lugar y olvidó dónde. Dio un paso adelante, sujetando ligeramente un poste del porche con una mano. Su mirada cayó sobre Shadow, y dejó de moverse. Shadow se quedó quieto, con la cola baja, las orejas ligeramente levantadas. Luego, lentamente, avanzó, un paso a la vez, cada movimiento cargado de memoria. George susurró, Juno,
¿Eres tú? Shadow se detuvo justo frente a él, levantó la vista. George se arrodilló. Juno, dijo de nuevo, más fuerte esta vez, su voz quebrándose. Dios mío, encontraste el camino de vuelta. No lloró, pero la forma en que sus manos temblaban mientras se acercaba dijo a él y más de lo que las lágrimas podrían. Shadow, o Juno, presionó suavemente su cabeza contra el pecho del hombre. George envolvió ambos brazos alrededor del cuello del perro y lo abrazó, como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Ellie se quedó congelado en el porche, inseguro de si interrumpir, retroceder o simplemente ser testigo. George lo miró después de un largo momento, con los ojos enrojecidos pero brillantes. ¿Lo encontraste en el refugio? Ellie asintió. Tenía esto. Sacó la placa de latón de su bolsillo y se la entregó. George la tomó con dedos cuidadosos, dándole la vuelta, pasando el pulgar por el grabado como si estuviera leyendo braille. Hice que grabaran esto hace años, dijo. Cuando mi hija, cuando Emma, aún estaba aquí. Se levantó, lento y cuidadoso, luego señaló las sillas del porche. Entra, por favor. Ellie lo siguió adentro. La cabaña olía a cedro viejo, flores secas y algo ligeramente cítrico, tal vez aceite de limón. El mobiliario era simple pero bien cuidado. En la repisa de la chimenea había una fotografía enmarcada de una chica en sus 20 años, cabello castaño largo, ojos cálidos y risueños, su brazo alrededor de un cachorro de pastor alemán. Esa es Emma, dijo George, notando la mirada de Ellie. Y ese era Juno. El primer día que lo trajo a casa. Se sentó en un sillón desgastado, haciendo una mueca al doblar las rodillas. Tenía una condición cardíaca, dijo, con la voz más suave ahora. Congénita. Sabíamos que podría llevársela joven. No le importaba. Vivió más en sus 28 años que la mayoría de las personas en 80. Juno era su sombra. Siempre lo fue. Dormía a sus pies. Sabía cuando estaba a punto de desmayarse. Una vez incluso me despertó cuando ella se desplomó en el pasillo. George hizo una pausa para frotarse las palmas. Después de que ella falleció, me cerré. No pude cuidar de él. Pensé que podría, pero no pude. Él seguía buscándola todas las noches, sentado junto a la puerta. Una mañana, dejé la puerta abierta, y él se fue. No lo perseguí. No tenía el corazón. Sacó un pequeño sobre del cajón junto al sillón, amarillento por el tiempo. Dentro había una foto doblada, Emma sentada en los escalones del porche, Juno enrollado en su regazo, y una nota escrita con una letra inclinada y femenina. George se las entregó a Ellie. Escribí esto para quien pudiera encontrarlo, pero nunca tuve el valor de llevarlo al refugio. Supongo que la placa tuvo que hablar por ambos. La nota terminaba con, si alguna vez encuentra a alguien nuevo, dile que aún importa. Ellie dobló la carta con cuidado, con los ojos ardientes, aunque no estaba seguro de por qué. Shadow estaba ahora enrollado a los pies de George, exactamente como en la foto. Se quedaron así por un tiempo. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y el viento se levantó de nuevo, Ellie se puso de pie y colgó su mochila sobre el hombro. Debería llevarlo a casa, dijo. George asintió. Tiene un hogar otra vez. Me alegra. Ellie dudó. ¿Lo quieres de vuelta? George miró a Shadow, luego sonrió, triste y orgulloso a la vez. Ahora está donde debe estar. Lo veo en la forma en que te mira. Mientras Ellie y Shadow caminaban de regreso por los árboles, la dirección en la placa ya no parecía un misterio. Parecía el comienzo de una historia pasada de un par de manos a otro. La semana después de visitar a George pasó silenciosamente, pero con un calor que Ellie no había sentido en meses, del tipo que no se muestra en palabras pero se asienta en pequeños gestos, una mano descansando más tiempo en una cabeza peluda, una sonrisa intercambiada sin explicación. Ellie había guardado la foto de Emma y Juno dentro del bolsillo frontal de su cuaderno de bocetos, junto con la carta doblada. No se la mostró a nadie, ni siquiera a su madre. Pero algunas noches, la desdoblaba en la cama, releyendo la última línea, como una oración para dormir, si alguna vez encuentra a alguien nuevo, dile que aún importa. Fue esa línea la que empujó a Ellie hacia la biblioteca.
La biblioteca pública de Willow Creek era pequeña, ubicada entre la panadería del pueblo y una barbería que aún usaba un poste rojo y blanco. La fachada de ladrillo de la biblioteca estaba desgastada en algunos lugares, pero sus vitrales, donados hace mucho por una maestra jubilada, captaban la luz de la mañana en tonos suaves de azul y dorado. Dentro, el olor a papel y café viejo persistía. Fue aquí donde se llevaba a cabo un programa de fin de semana llamado Amigos de la Lectura, un rincón tranquilo donde los niños leían en voz alta a perros para ayudar a construir su confianza. Era la señora Brenner, la bibliotecaria, quien lo dirigía. Era una mujer robusta de unos 60 años con rizos grises cortos, gafas redondas que siempre se deslizaban por su nariz, y un guardarropa compuesto casi exclusivamente por chales con patrones de animales. Su voz tenía el susurro practicado de alguien que había pasado décadas haciendo que los niños se escucharan con nada más que tono y paciencia. Ellie se acercó a ella nerviosamente el sábado después de la visita a George. «Disculpe, ¿todavía necesitan perros para lo de la lectura?», preguntó, balanceándose de un pie al otro. La señora Brenner lo miró por encima de sus gafas. «¿Para amigos de la lectura?» «Oh, siempre, especialmente los gentiles». Miró más allá de él hacia Shadow, que estaba sentado tranquilamente junto a la puerta, con las orejas inclinadas hacia adelante por curiosidad. «No ladra», dijo Ellie. «Ni se mueve mucho. Solo se queda». La señora Brenner sonrió. «Mejor aún». «¿Cuál es su nombre?» «Shadow», respondió Ellie, y tras una pausa, «pero alguien solía llamarlo Juno». La bibliotecaria no insistió. «¿Les gustaría unirse a nosotros hoy?» Ellie asintió. Los niños comenzaron a llegar poco después, cargando libros ilustrados y energía nerviosa. Tenían entre 5 y 10 años, algunos arrastrando a sus padres detrás de ellos, otros aferrándose a papeles arrugados o peluches para sentirse cómodos. Shadow no se inmutó ante el alboroto. En cambio, eligió un lugar en la alfombra junto a un estante bajo lleno de libros sobre perros y se acomodó en su habitual espiral tranquila. Los primeros niños lo acariciaron brevemente, luego leyeron en voz alta con voces suaves e inciertas. Un niño tropezó con Jorge el Curioso, tartamudeando en travieso. Una niña leyó la mitad de Buenas noches, Luna antes de desvanecerse y regresar al regazo de su madre. Luego llegó Ava. Era pequeña para su edad, tal vez 7 años, con rizos oscuros recogidos en 2 trenzas y gafas rosadas gruesas que magnificaban sus ojos. Llevaba una chaqueta amarilla acolchada con estrellas cosidas en las mangas y sostenía su libro como si pudiera romperse. Su madre, una mujer alta con un aire cansado pero gentil, la guió hacia adelante pero mantuvo su distancia una vez que Ava se arrodilló junto a Shadow. Ava abrió el libro en la primera página. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Shadow la miró. Solo la miró. Ava levantó la vista, luego volvió a la página. Un susurro, luego otro. Las palabras se formaron lentamente, vacilantes, cautelosas, como pasos de puntillas sobre hielo. El gato, se sentó en. Hizo una pausa. Su mandíbula tembló. Miró a su madre, quien asintió alentadoramente pero permaneció en silencio. Luego Ava se volvió hacia Shadow. No se había movido, ni un espasmo. Sus ojos estaban entrecerrados, el cuerpo relajado, pero presente, como si no ofreciera más que espacio y permiso. Ava respiró hondo. En la alfombra, terminó, con la voz más firme. La siguiente oración salió más fácil, y la siguiente. Para cuando terminó la página, Shadow había cambiado ligeramente, apoyando su barbilla en la punta de la bota de Ava. Ella sonrió. Desde la esquina de la habitación, Ellie sintió que algo se movía en su pecho. No era exactamente orgullo. Era más profundo, más pacífico, como ver una semilla abrirse en la tierra. Después de la sesión, la señora Brenner se acercó a él, con los ojos húmedos detrás de sus gafas. «Esa pequeña no ha leído en voz alta en meses», susurró. «Lo que sea que esté haciendo, no pares». En el camino a casa, Ellie se volvió hacia Shadow. «Eres bueno quedándote quieto», dijo. «Pero no como si no hicieras nada. Más como siendo todo lo que alguien necesita». Pensó por un momento, luego añadió, «Creo que lo llamaré el abrazo quieto». Shadow lo miró, con las orejas moviéndose, la cola dando un golpe perezoso.
Más tarde esa semana, Hannah preguntó si Ellie quería asistir a la próxima noche de padres y estudiantes. Era el tipo de evento que normalmente evitaba, abarrotado, ruidoso, lleno de demasiados ojos y demasiadas preguntas. Pero esta vez, dijo que sí. Ese jueves, se puso su sudadera más limpia e incluso se peinó el cabello. Sadou esperaba junto a la ventana mientras él y Hannah salían, su ojo nublado reflejando la luz del porche como una estrella desvanecida. El aula estaba llena de charlas, los escritorios reorganizados en grupos, dibujos pegados en las paredes. La señora Olsen, la maestra de artes del lenguaje de Ellie, los recibió cálidamente. Era una mujer de unos 40 años, baja y curvilínea, con rizos castaños rojizos y una tendencia a usar cardigans brillantes sobre camisetas con citas de libros. La de esa noche decía, leer es soñar con los ojos abiertos. Hannah charló con ella mientras Ellie se dirigía hacia el fondo de la sala, donde una exhibición titulada Lo que he aprendido este año mostraba trabajos de estudiantes. En la pared estaba la página de Ellie, escrita a mano en letras mayúsculas cuidadosas, decorada con un boceto a lápiz de un perro. Aprendí que a veces no necesitas hablar para ser escuchado. Y a veces solo sentarte junto a alguien puede ayudar más que las palabras. Cuando llegó el momento de las presentaciones de los estudiantes, la maestra preguntó si alguien quería compartir. El estómago de Ellie se hizo un nudo, pero levantó la mano. Habló despacio, pero sin tropezar. Conocí a un perro llamado Sadou. Escucha mejor que la mayoría de las personas hablan. Ayudó a una niña a leer de nuevo, y creo que también me ayudó a recordar cómo hablar. Hubo una pausa después de que terminó, lo suficientemente larga para que alguien realmente lo escuchara. Luego vinieron aplausos suaves, asentimientos y un cálido apretón de la mano de Hannah en su hombro. Esa noche, de vuelta en casa, Ellie se sentó junto a Sadou en la alfombra y abrió su diario. 10 de noviembre. Sadou ayudó a alguien hoy y también a mí. Creo que tal vez siempre lo ha hecho. Llegó la primera helada, silenciosa y plateada. Bordó los tejados y cubrió los escalones del porche con un brillo delgado que crujía suavemente bajo los pies. Ellie estaba junto a la ventana trasera esa mañana, sosteniendo una taza caliente de cacao mientras veía a Sadou caminar lentamente por el patio hacia el viejo arce. El paso del perro se había suavizado últimamente. No más lento, aún no, pero más deliberado, como si cargara algo invisible a su lado. El arce siempre había estado allí, más viejo que la cerca que delimitaba el patio trasero, más viejo incluso que los recuerdos de él y de la casa. Era un árbol que sostenía las estaciones en sus brazos, rojo y dorado en otoño, una silueta esquelética en invierno. Pero ahora, con la mayoría de sus hojas caídas y solo ramas quebradizas alcanzando el cielo, se sentía como un monumento, un lugar para recordar. Sadou había tomado la costumbre de descansar bajo él por las tardes, su cuerpo enrollado cerca de sus raíces, y Ellie había comenzado a unirse a él. Traía una manta la mayoría de los días, y un cuaderno de bocetos en otros. A veces no traía nada en absoluto. Se sentaban allí mientras el viento peinaba las ramas, y los pájaros saltaban bajo por la hierba muerta. No era silencio. Era algo mejor, entendimiento sin sonido. Fue en una de estas tardes que Ellie se levantó, miró el arce, luego regresó adentro con determinación. Fue a su habitación y despejó un espacio en la pared sobre su escritorio. Usando chinchetas y cuerda, comenzó a colgar cosas, fotografías, correos electrónicos impresos, notas garabateadas en papel de biblioteca. Había una foto de Ava y Sadou, sus gafas ladeadas y su sonrisa como una media luna de triunfo. Junto a ella, una tarjeta de agradecimiento de la señora Brenner, firmada con letra ondulada y 3 huellas de patas dibujadas en tinta roja. Había una nota de George, enviada por correo una semana después de su visita, con una foto de Emma de niña abrazando a un Juno más joven frente a ese mismo arce. Los ojos de Sadou eran los mismos incluso entonces. Ellie etiquetó la pared con un letrero dibujado a mano, la pared de Sadou. Cada pieza en esa pared representaba a alguien que Sadou había tocado, personas que habían llorado cerca de él, sonreído por él, encontrado su voz o su paz en su presencia. Ellie retrocedió y la miró, con el corazón lleno de una manera que las palabras nunca alcanzaban. Ese fin de semana, una periodista local vino de visita. Su nombre era Lydia Marks, una mujer de unos 30 años con cabello castaño hasta los hombros y un abrigo azul claro que la hacía destacar contra las calles grises de Willow Creek. Llegó con una bolsa de mensajero de lona, una libreta pequeña y una cámara colgada al cuello.
Sus ojos eran alerta, curiosos, pero no unkin, como alguien que había pasado años aprendiendo a notar cosas que otros no veían. Me enteré por la señora Brenner, dijo, estrechando la mano de Ellie fuera de la biblioteca. Me habló de un chico tranquilo y un perro aún más tranquilo que cambiaron cómo escucha este pueblo. Ellie sonrió nerviosamente, con Shadow sentado a sus pies como una estatua. Me gustaría escribir sobre él, continuó Lydia. Sobre lo que hace, lo que es. Ellie asintió, y durante la próxima hora, hablaron. Lydia preguntó sobre el refugio, la placa, el programa de lectura, incluso la visita a George. Ellie compartió lo que pudo, aunque omitió algunas partes. Algunas cosas estaban destinadas a quedarse entre un chico, un árbol y un perro que no ladraba. Una semana después, el artículo se publicó en el Willow Creek Gazette bajo el titular, El perro que escucha, como un compañero silencioso está cambiando vidas en un pueblo pequeño. El reportaje incluía una foto de Shadow sentado junto a Ava y Ellie en la biblioteca, la niña a mitad de una frase, su mano descansando en la espalda de Shadow. Esa foto fue impresa y enmarcada por la señora Brenner, luego colgada junto al mostrador principal con una placa de latón que decía, a aquellos que escuchan sin sonido. Cuando Ellie la vio, sintió que algo se movía otra vez, como el ripple de un estanque tocado por una hoja que cae. No dijo nada, pero esa noche fue a casa y talló algo nuevo. Era un pequeño trozo de madera, cortado de la rama de una rama caída del arce. Usando la punta de su viejo compás, grabó las palabras lentamente, con cuidado, hasta que cada surco estaba profundo y limpio. Luego lijó los bordes y pasó un cordel por la parte superior. El resultado fue un llavero de madera, simple, ligero y desgastado en los bordes. Decía, Shadow no ladra. Escucha, y eso es más fuerte. Ellie lo enganchó a su mochila, justo al lado de la cremallera, un pequeño peso siempre cerca. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban lentamente sobre Willow Creek, Ellie se sentó con Shadow bajo el arce. La luna proyectaba una suave luz azul sobre la hierba cubierta de escarcha. Ellie se reclinó sobre sus manos, el aire frío contra sus palmas, y susurró, «Todavía importas para todos». Shadow se acercó más, una pata descansando apenas en la bota de Ellie. Sin ladridos, sin sonido, solo presencia, solo paz. Comenzó con un susurro en el viento. Willow Creek despertó bajo un silencio tranquilo. El mundo se suavizó bajo un velo de nieve fresca. Los tejados llevaban delicadas coronas de blanco, y los árboles se erguían como bailarines congelados, sus ramas espolvoreadas con polvo. La primera nieve de la temporada no fue una tormenta. Fue una canción de cuna, y el pueblo escuchó. Ellie observó los copos caer desde la ventana de su habitación, su aliento empañando el cristal en exhalaciones lentas. En la pared junto a él, la pared de Shadow había crecido, más fotos, más dibujos, más citas garabateadas. Debajo colgaba el llavero de madera que había hecho, las palabras grabadas profundamente en su grano, Shadow no ladra. Escucha, y eso es más fuerte. Desde el pasillo, Hannah llamó, ¿tienes un correo electrónico? Ellie caminó descalzo hasta la cocina, con Shadow siguiéndolo con pasos suaves. El portátil estaba abierto en la encimera, y Hannah, aún en su bata de franela y calcetines de lana a rayas, señaló la pantalla. El asunto del correo decía, ceremonia de reconocimiento a animales de terapia, Salón Cívico de Willow Creek. Los ojos de Ellie se abrieron mientras leía el mensaje. El pueblo estaba organizando una velada especial para honrar a los animales de terapia y sus cuidadores, perros, gatos e incluso un caballo miniatura que visitaba clínicas pediátricas. Shadow había sido nominado por la señora Brenner y varios padres del programa de la biblioteca. «Quieren que hablemos», dijo Ellie en voz baja. Hannah arqueó una ceja. «No tienes que hacerlo si no quieres». Ellie no respondió de inmediato. Miró a Shadow, que se había acomodado junto a la encimera, la cola rozando ligeramente las baldosas. Luego asintió. «Lo haré». La ceremonia estaba programada para el viernes siguiente por la noche en el Salón Cívico de Willow Creek, un edificio de ladrillo rojo que alguna vez sirvió como estación de tren en la década de 1920. Ahora albergaba eventos comunitarios, elecciones locales y la feria de invierno anual. Para la ceremonia, filas de sillas plegables llenarían la gran sala bajo hilos de luces blancas suaves. Se había erigido un pequeño escenario con un podio de madera y un cartel en la parte superior que decía, a aquellos que confortan. Esa mañana,
Ellie cepilló el pelaje de Shadow, dejando que el viejo perro descansara sobre su regazo mientras trabajaba en los enredos detrás de sus orejas. El ojo nublado de Shadow se había vuelto más lechoso en las últimas semanas, y su movimiento más lento. Pero aún había algo poderoso en la forma en que se comportaba, anclado, presente. No tienes que hacer nada, susurró Ellie mientras ajustaba el collar. Solo siéntate a mi lado, como siempre. La noche del evento, Willow Creek parecía un globo de nieve. Copos ligeros flotaban por las farolas, y las huellas marcaban las aceras en suaves hendiduras. Ellie llevaba un suéter azul marino y jeans oscuros, sus zapatillas húmedas por la nieve derretida. Shadow caminaba a su lado, tranquilo y concentrado, cada paso firme. Dentro del salón cívico, la gente se mezclaba con sidra y galletas. Había cuidadores con uniformes planchados, niños sosteniendo certificados, perros con chalecos y cintas. Cuando Ellie y Shadow entraron, las conversaciones se suavizaron. Un niño susurró: «Ese es el perro de la biblioteca». Una mujer puso una mano sobre su corazón. Ellie sintió que sus palmas se enfriaban. Los llevaron a la primera fila. La ceremonia comenzó con breves discursos, funcionarios del pueblo, voluntarios, incluso un veterinario jubilado. Uno por uno, se presentaron los animales, cada uno con una breve historia y cálidos aplausos. Algunos movían la cola, otros ladraban. Un gato bostezó en medio del foco. Y luego la presentadora, una mujer alta con traje gris llamada Mars Shekin, se acercó al micrófono. Nuestro reconocimiento final esta noche, dijo, no es por trucos ni agilidad. Es por la quietud, por la presencia, por un perro que no dice nada pero de alguna manera habla con todos. Miró hacia Ellie. Ellie Parker y Shadow. Un silencio cayó sobre la sala. Ellie se levantó lentamente, sus piernas temblando lo justo para sentirlo, y se dirigió al podio con Shadow a su lado. Ajustó el micrófono, respiró hondo. Luego comenzó. Fue rechazado por el mundo, dijo Ellie, con voz tranquila pero clara. Pero aún creía que alguien lo encontraría, y alguien lo hizo. Miró a Shadow, que estaba sentado como una piedra a su lado. Sin movimiento de cola, sin moverse, solo quietud. Solía tener miedo de hablar, continuó Ellie. Pero Shadow me enseñó que no tienes que hablar fuerte para decir algo. A veces, solo estar ahí es más fuerte. Hizo una pausa. Y cuando no sabía cómo ayudar a las personas, lo observé. Y él las ayudó sin hacer nada, solo escuchando. El silencio en la sala era completo, del tipo que contiene reverencia. Luego alguien aplaudió, luego más. El sonido creció en una oleada, resonando en las vigas altas, subiendo como olas. Ellie miró a Shadow, que parpadeó una vez, como diciendo, estoy aquí. Después, la gente se acercó en pequeños grupos. Los niños se arrodillaron para acariciar a Shadow. Hombres mayores ofrecieron apretones de manos. Una mujer de la residencia de ancianos susurró, se sentó con mi esposo el día que falleció. No se movió durante una hora. Nunca lo olvidé. En medio de la multitud, Ellie notó a un hombre de pie cerca del fondo. Figura delgada, abrigo de franela, barba gris captando la luz. George. No dio un paso adelante, no habló. Pero cuando Ellie regresó a su mesa cerca de la salida, un pequeño sobre color crema descansaba en la pila de regalos. En una letra que Ellie reconoció de la carta sobre Emma, decía, gracias por dejar que Juno fuera visto de nuevo. Ellie lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Nadie lo vio presionarlo contra su pecho por un momento antes de soltarlo. Más tarde esa noche, cuando el salón se vació y las luces se atenuaron, Ellie y Shadow caminaron a casa bajo una suave nevada. Los copos caían suavemente sobre la espalda de Shadow, acumulándose como secretos. Bajo el arce, Ellie se detuvo. Lo hiciste bien, dijo. Shadow se apoyó en su pierna por última vez. La nieve se había derretido hacía tiempo, pero el suelo aún conservaba el recuerdo del frío. La primavera llegó lentamente a Willow Creek ese año, con un canto de pájaros vacilante y brotes frágiles rompiendo la tierra endurecida por la helada. El arce en el patio trasero de los Parker estaba desnudo pero expectante, sus ramas anhelando florecer. Ellie se sentó en los escalones del porche, con la barbilla apoyada en las rodillas, Shadow enrollado a su lado como siempre había estado,
con los ojos entrecerrados, la cola moviéndose ocasionalmente con pensamiento. Era una mañana tranquila, domingo, el cielo del gris suave de un papel nuevo. Ellie había dejado la puerta abierta, y el tarareo de Hannah flotaba desde la cocina. Había una paz en el aire, suave, ingrávida, como si el mundo hubiera decidido momentáneamente dejar de apresurarse. Cuando Ellie finalmente se levantó, Shadow no lo siguió. Al principio, se sintió como una pausa, solo otro de los mañanas lentos de Shadow. Pero cuando Ellie se giró, llamó suavemente y dio un paso atrás para arrodillarse junto a él, la quietud dijo algo diferente. El cuerpo de Shadow estaba cálido, su rostro pacífico, enrollado como si simplemente hubiera caído en una siesta más larga. Pero la respiración, constante y profunda, se había ido. Ellie extendió la mano, con dedos temblorosos, y la colocó suavemente sobre el costado del perro. No había ascenso, ni descenso. No lloró de inmediato. Solo se sentó allí, con la mano inmóvil, la cabeza inclinada. El viento pasó a través de las ramas del arce, esparciendo las hojas del año pasado por el patio. En algún lugar cercano, una paloma de luto arrulló, baja y suave. Hannah salió momentos después y no necesitó preguntar. Se arrodilló junto a Ellie, sus brazos alrededor de sus hombros, la frente presionada suavemente contra su sien. No hablaron. Más tarde ese día, George llegó con su mismo abrigo de franela desgastado. Caminó lentamente, pero con propósito. El dolor en sus ojos no era agudo. Era familiar. Había visto la pérdida antes. Esta vez, estaba allí para compartirla con alguien más. Juntos, eligieron el lugar bajo el arce. La tierra estaba blanda por el deshielo, y George trajo una pala vieja de su camioneta. Ellie cavó la mayor parte él mismo. Cada palada era constante, deliberada, como pasar las páginas de un libro que no quieres terminar. Shadow estaba envuelto en la manta azul que alguna vez estuvo en la silla de lectura de Ellie. Hannah la había lavado esa mañana, aunque no dijo por qué. Cuando la tierra fue devuelta, George le entregó a Ellie una piedra plana y pequeña. Era suave y pálida, con 2 líneas ya talladas: si me encontraste, alguien aún cree que importo. Y ahora también ellos. Las palabras brillaban débilmente bajo la luz de la mañana. La gente comenzó a llegar poco después. Ava llegó primero, sosteniendo su libro favorito. Sus coletas eran más largas ahora, y leía con más confianza, pero aún conservaba esa suavidad cuidadosa en su voz. Se arrodilló junto a la tumba y leyó en voz alta, sus dedos rozando la piedra suavemente mientras pasaba cada página. No lloró, solo leyó. Detrás de ella, la señora Brenner estaba con los ojos enrojecidos, un pañuelo en una mano y una copia enmarcada de la foto de Shadow en la biblioteca en la otra. No habló, solo asintió y sonrió cuando Ellie encontró su mirada. El caballero mayor de Willow Pines, amigo de George llamado Earl, se acercó cojeando. Se apoyaba en un bastón y extendió una pequeña acuarela, una nueva. Era Shadow bajo el arce, la luz captando su pelaje, los ojos dirigidos hacia un niño fuera del marco. Earl la presionó en la mano de Ellie. Gracias, susurró. El último en llegar fue un hombre tranquilo con una chaqueta azul marino, cargando una bolsa de cámara pequeña y una copia desgastada del Willow Creek Gazette. No se presentó. Solo se quedó junto a los demás, con la cabeza inclinada, escuchando. A medida que la tarde se desvanecía, la reunión se dispersó. Algunos dejaron flores, otros dejaron cartas. Algunos simplemente colocaron una mano en la piedra y dejaron que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Esa noche, Ellie se sentó en su habitación, el espacio sintiéndose tanto lleno como vacío. La pared de Shadow ahora tenía una nueva adición, un marco de madera que sostenía la placa de latón original de Shadow. La inscripción brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, porque un perro sabía que importaba, ahora otros creen que también lo hacen. En su escritorio había una pila de papeles encuadernados, su diario impreso y grapado por la señora Brenner, quien insistió en que debía compartirse. Lo llamó el perro, que se quedó quieto y colocó copias en una cesta cerca de la sección infantil de la biblioteca. Desaparecieron más rápido de lo esperado. El tiempo no se apresuró después de eso. Se movió como siempre lo había hecho, lentamente, en silencio, en estaciones y suspiros. Ellie aún visitaba el arce, aún leía en voz alta algunos días, pero el porche no resonaba igual.
El silencio había cambiado hasta que llegó Lucky. No estaba planeado. Hannah lo encontró en el rincón de adopción de la clínica veterinaria, pequeño, marrón y con orejas cómicamente largas. Tenía una cola torcida y ojos demasiado grandes para su rostro. Ellie había levantado una ceja al principio. Parece un pan, dijo. Pero Lucky lo siguió a todas partes desde el primer día. No con los pasos silent jobuno, quietos de Shadow, sino con saltos y tropiezos, la cola moviéndose como si estuviera hecha de resortes. Una tarde, Ellie llevó a Lucky a la biblioteca. No se quedaba quieto. Lamía demasiado. Estornudó sobre un marcapáginas. Pero los niños lo querían. Ava se rió a carcajadas cuando derribó una pila de libros persiguiendo un juguete chirriante. La señora Brenner negó con la cabeza pero sonrió, y Ellie observó cómo ocurría, el mismo calor, el mismo momento en que alguien se sentía visto. Más tarde esa noche, abrió su diario en una página nueva. 3 de abril. Lucky no se queda quieto. Pero tal vez, solo tal vez, también escucha. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. A veces llegan en 4 patas silenciosas, con una mirada tranquila y un corazón que escucha. Shadow no era solo un perro. Era un recordatorio de Dios de que incluso cuando el mundo da la espalda, el amor aún espera pacientemente bajo un arce, o en el corazón de un niño, o en el coraje que se necesita para volver a hablar. El regalo de Shadow no estaba en lo que hacía. Estaba en quién era. Y tal vez ese es el mensaje: no necesitas ser ruidoso para ser escuchado. No necesitas ser perfecto para importar. Y aunque la vida deje cicatrices, Dios aún te ve como digno, justo como alguien vio a un Shadow. Entonces, si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio tranquilo hoy. Deja un comentario abajo para decirnos desde dónde estás viendo o comparte tu propia historia de sanación. Suscríbete para más milagros de la vida real e historias de amor no hablado. Y si crees, como nosotros, que Dios nos envía señales en los momentos más pequeños, escribe amén en los comentarios. Y que Él bendiga tu viaje.